Disculpe. Y vamos por la fuerza de trabajo, fuerzas Ok. productivas. Ok, muchas gracias, le agradezco, muy amable. Entonces, jóvenes, entonces miremos el esquema, nos indica el mismo que fuerzas productivas se dividen en dos partes fundamentales, fuerza de trabajo y medios de producción. Entonces, eh, fuerza de trabajo, ¿la miramos, jóvenes, o no? ¿La copiamos o no? ¿Me pueden indicar? Disculpen. No, no la copiamos. Ok, entonces pongamos, por favor, fuerza de trabajo. Gracias, compañera. Muy amable. Entonces, repito, nos toca ahorita ver fuerza de trabajo. Pongamos lo siguiente, es la más importante. En virtud de que está conformada por todas las fuerzas físicas e intelectuales que emplea el hombre en la jornada de trabajo. Voy a repetir, vamos por fuerza de trabajo. Es la más importante en virtud de que está conformada por todas las fuerzas físicas e intelectuales que emplea el hombre en la jornada de trabajo. Punto y aparte. Por perfectos que sean los modelos o sistemas actuales, llámese dos puntos, maquinaria, coma, sistemas electrónicos, coma, computadoras, coma, robot, coma, cibernética, coma, inteligencia artificial, etcétera. El hombre fue y será la figura principal de la producción. Repito, el hombre fue y será la figura principal de la producción. Subrayado, por favor, todo este texto que les dije de último. Me subrayan. El hombre fue y será la figura principal de la producción. Tenemos tiempo libre de subrayar. Sí, sí, esta última parte la subrayan, por favor. El hombre fue y será la figura principal de la producción. Licenciado, mire, acabo de entrar, ¿sé que usted podría dictarme lo que acaba de decir? Disculpe. Fuerza de trabajo, ponga. ¿Sí? Gracias. Ok. Es la más importante en virtud de que está conformada por todas las fuerzas físicas e intelectuales que emplea el hombre en la jornada de trabajo. Punto y seguido. Por perfectos que sean los modelos o sistemas actuales, llámese dos puntos, maquinaria, coma, sistemas electrónicos, coma, computadoras, coma, robot, coma, cibernética,
coma, inteligencia artificial, etcétera. El hombre fue y será la figura principal de la producción. Repito lo último y lo subraya. El hombre fue y será la figura principal de la producción. Muchas gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, no sé si les dije eso, ¿verdad? Pero el meollo, lo medular de esta corriente es el trabajador, es la fuerza de trabajo. Pero, jóvenes, pongan atención. En esta corriente, la objetiva tiene sus vocablos que son característicos de esta corriente. En el capitalismo vamos a ver otros conceptos o otros vocablos que son parecidos, pero que hay que diferenciarlos, como voy a explicar. Pues todos los que trabajamos, le llamamos trabajadores, ¿sí? En el capitalismo. En esta corriente, el trabajador, el obrero, el que trabaja el que tiene una jornada de trabajo se llama fuerza de trabajo. Ojo con esos jóvenes, ¿verdad? En el examen viene esa pregunta. El trabajador se le llama en esta corriente fuerza de trabajo. ¿Sí? Bueno. Entonces, me adelanto, ¿verdad? Licenciado, perdone, incluyó en lo que dijo el trabajador y el obrero. Sí, es lo mismo. Sí, pero se llama fuerza Sí, de trabajo. sí. Ellos le llaman fuerza de trabajo. Gracias. De la corriente objetiva. Sí, ok. Licenciado, O sea, esto digamos, hablando claro, el que es asalariado, ¿verdad? Ese se llama fuerza de trabajo. Porque el que es dueño de la empresa es un empresario, es un capitalista, ¿verdad? Y ustedes sabrán que es una diferencia enorme entre el dueño de una empresa con usted que trabaja y que labora en la misma, ¿verdad? Usted tiene un salario y él tiene un beneficio, una ganancia mensual o anual, ¿verdad? Bueno, entonces, me adelanto en el sentido de que esta corriente, el aporte que tiene es, desde hace más de un siglo, es decirle al trabajador, mire, usted tiene que organizar, usted no se deje, usted pelee con sus compañeros una jornada de trabajo más justa, un salario más justo, prestaciones, y eso se llama, ahora actualmente ese logro se llama sindicalismo. La corriente objetiva en Guatemala y en varios países no tiene credibilidad. Algunos piensan que eso realmente no funciona y que no es cierto. Y entonces con el sindicato en Guatemala es mal visto, pero si miramos la figura del sindicato es buena porque realmente es una oportunidad para que usted con sus compañeros pelee sus derechos. Entonces en Estados Unidos, en Canadá, en Japón y Europa, el sindicato es fuerte porque les conviene a los trabajadores. Entonces, el meollo, como dice lo que acabamos de copiar ahí, ¿verdad? Lo más importante es la fuerza de trabajo. Ok, entonces, y hace una comparación, ¿verdad? Al final, en el sentido de la tecnología, ¿verdad? Es decir, voy a leer. Por perfectos que sean los sistemas actuales, llámese maquinaria, sistemas de electrónicos, computadora, robot, cibernética, inteligencia artificial, el hombre fue y será la figura principal de la producción. Entonces, en una empresa donde ustedes laboran, el empresario o el gerente dice, ¿cuál es el más importante para acá? El empresario. Para ellos sí, porque es el que creó la empresa, es el que la mantiene, es el que la dirige. Entonces, él es el tradito de la película, jóvenes. Es 1, 2 y 3 en el capitalismo. Pero en la teoría objetiva ignora al empresario y él no es importante la fuerza de trabajo. Preguntas, jóvenes, de esto, por favor, porque eso es el meollo de esta corriente. Licenciado, una pregunta de relaciones sociales de producción, no íbamos a copiar nada. ¿Perdón? ¿Qué me dijo? De relaciones sociales de producción no íbamos a copiar nada. Por ahí me dijeron que por ahí vamos, me dijo la compañera, que nos tocaba fuerza de trabajo. Así me dijo ella, cuando entré, me indicó que nos tocaba fuerza de trabajo.
No, es que la última que copiamos fue relaciones sociales no económicas, las instituciones. Le pregunto a todos jóvenes por dónde vamos, porque yo no sé, uno me dice una cosa y otra. Entonces, ¿por dónde vamos? Porque para que yo me ubique, jóvenes. ¿Cuál tocaría entonces o cuál no hemos visto? No económicas, licenciado. Lick, ahí le puse en el chat lo último que copiamos. Ay, espérenme, vamos a ver. Póngamelo otra vez porque ya no me aparece, se me borró. Voy. Dele. Entonces, está conformada por relaciones. Lo último que copiamos fue eso. Dice relaciones sociales no económicas, está conformada por las relaciones familiares, morales, religiosas, escuelas, colegios, políticas, deportivas, culturales y sobre todo por los medios de comunicación social. Son Ahí todas está. eso, y copiamos el siguiente párrafo. Son todas las instituciones que forman la sociedad y que el fin u objetivo no es lo económico, pero influyen poderosamente en el pensamiento humano. Ok. Punto. Ahí nos Está. Bueno, entonces, miren, jóvenes, yo pues me dejo llevar por lo que me dicen ustedes, ¿verdad? Y la compañera me dijo que tocaba fuerza de trabajo, pero bueno, de todos modos, la fuerza de trabajo ya la copiamos. Podemos verla después otra vez. Regresemos entonces a la parte que está anterior a la fuerza de trabajo. Y pongamos base o estructura económica que está en el esquema. Y esa tiene una división. La primera división se llama relaciones sociales de producción. Entonces pongamos relaciones sociales de producción. Gracias al compañero Milovan, chicas que nos dijo esto, porque la verdad es que mi compañera me dijo que tocaba fuerza de trabajo. Entonces, jóvenes, ahorita copiamos relaciones sociales de producción. Para que nos ubiquemos, entramos en materia ya a la actividad económica. Le voy a explicar. Recordemos que la corriente objetiva en el esquema de formación económica social primero estudia y analiza la sociedad, cómo está organizada. Eso se llama superestructura. Ya lo miramos. Es decir, coeficiente social y relaciones sociales no económicas. La parte 2 del esquema es lo que vamos a empezar a ver ahorita, que son base de estructura económica, que se divide en relaciones sociales de producción, que eso fue lo que copiamos del último día. Vamos a ver. Sí, copiamos relaciones sociales no económicas, la última. Ahorita nos tocaría base de estructura económica y la división de esa base de estructura dice relaciones sociales de producción. Eso es lo que ahorita vamos a copiar. Pongamos lo siguiente. Son relaciones que establece el hombre en la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, En otras palabras, son relaciones que se establecen entre el empresario, los trabajadores, los clientes, los distribuidores, los vendedores, los transportistas y los consumidores. Bien, entonces, jóvenes, por favor, para que no nos perdamos, ¿verdad? Y para que exista un orden, miremos el esquema. Repito, el esquema en el punto 2 del mismo dice base o estructura económica y tiene una flecha que indica relaciones sociales de producción.
Ese es el tema que estamos viendo ahorita. Para los que entraron, los que copiamos, lo que copiaron fuerza de trabajo, es el tema que seguiría después de este, ¿verdad? Para que tengan un orden en la, ¿cómo se llama? En esta estructura, ¿verdad? O en esa formación económica social, para que no nos perdamos, ¿verdad? Bien, entonces, a ver si me doy a entender. Vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? En este caso, de relaciones sociales de producción, son relaciones que se establece entre la empresa, los trabajadores de la misma, desde el gerente hasta los que trabajan en limpieza, en la parte administrativa, en los vendedores, los distribuidores, los proveedores, pero resulta que en este caso estamos suponiendo, ¿verdad? Estamos suponiendo que es una empresa que vende zapatos, por decir algo, ¿verdad? Pero únicamente los produce. Otra empresa los llega a traer, los distribuye, y esta misma empresa los envía a un centro comercial. Entonces, ¿qué estudia relaciones sociales de producción? Desde que se produce, se distribuye, se transporta, se etiqueta, hasta que llega a manos del consumidor. Ese proceso, todo ese proceso se llama relaciones sociales de producción. Entonces, no sé si me están entendiendo. Si no, pregunten. Voy con otro ejemplo, a ver si con este ejemplo está un poco más claro. Yo trabajé en la avícola Villalobos, que es los mismos dueños de Campero, los Gutiérrez. Y ahí entonces resulta que en la cadena productiva se inicia con el pollo, el pollito que llega de días, ¿verdad? Que lo compran en un país. Claro, son miles de pollos, ¿verdad? Y entonces se trata que estos pollos en las granjas tengan una etapa de crecimiento. Posteriormente, se van a otras granjas donde es la etapa de engorde. Y la última es donde se le lleva al, ¿cómo se llama eso? Al rastro, ¿verdad? Bueno. En el rastro, la hembra se va para pollo campero y el macho para pollo rey. Todo el proceso del pollo que inicia en las granjas de crecimiento termina prácticamente en el rastro, aparentemente termina. Ahora digo que aparentemente termina porque resulta que ese pollo, los mismos dueños, es decir, la avícola Villalobos, los mismos dueños de Campero y Pollo Rey, esas empresas que ellos, donde va el producto, es llevado para alimenticio, ¿verdad? En el caso de Campero, ¿verdad? Para consumo de las personas en Campero. Y a los supermercados, Pollo Rey. El proceso desde que se produce hasta que llega al consumidor son relaciones entre trabajadores, gerentes, distribuidores, almacenamiento, transporte. Todo ese proceso hasta que llega a manos del consumidor se llama relaciones sociales de producción. No sé si me están entendiendo. Se quedan callados, no sé si todos entendieron o ninguno entendió, no sé. Díganme. Las relaciones sociales de producción es lo mismo que cadenas productivas, que es lo que Sí. se hace desde la producción hasta la Sí, entrega. así se llama en el capitalismo. Otros le llaman canal de distribución en el capitalismo. Es lo mismo. ¿Sí? Aquí se llama relaciones sociales de producción. Sí, es lo mismo. ¿Qué más jóvenes que quiere preguntar, cuestionar sobre este tema? Eso podría entrar, licenciado, como las relaciones, por ejemplo, en un supermercado, desde el gerente, cajeros, dependientes de góndola, como dijo usted, hasta los de la limpieza y el trato que se da a los clientes, a los consumidores, a todas las personas que llegan a comprar. Así lo entiendo yo, que es toda la relación que lleva, porque la verdad todo lleva el mismo tema, lo que es
el producto que se está vendiendo en el supermercado. Sí, ahora en el campero, lo de campero lo dije porque lo conozco, pero ahí la cadena de producción es mucho más extensa, porque ellos mismos producen y esa misma empresa, ellos lo distribuyen y esa misma empresa lo venden, que llámese Pueblo Rey en los supermercados. Entonces es una cadena que realmente se va extendiendo porque es una empresa grande. Ahora, miremos un ejemplo sencillo y que es real. Miremos los pequeños productores de maíz y de frijol, ¿verdad? Que tienen 2, 3, 5 caballerías. Esta gente se dedica a producir frijol y maíz, pero ellos no lo venden. Ahí está el camión y negocian cómo está el quintal y el camión se encarga de transportarlo a la capital, lo almacena, lo transporta y lo vende al mercado. Y en el mercado también a veces es trasladado a otro lugar para para venderlo. Todas esas cadenas de producción se llaman relaciones sociales de producción. Es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Jóvenes, el código de la clase, la secretaria me indicó que se lo va a mandar por WhatsApp en el transcurso de la clase. En la tarde lo hizo, ¿verdad? Se tiene acceso al salón, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al programa o al sistema, ¿verdad? En sección L, ella también puede meterse, entonces no tardará ¿cómo se llama? En participar y ahí va a indicar qué código es. Se los manda a ustedes por WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Y puedan entrar el miércoles 3 al examen. ¿Sí? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Dígame. Una consulta con lo que acaba de decir. O sea que el examen no va a ser por la plataforma que hemos usado en los exámenes anteriores. Va a ser con Classroom. Ah, ok. Muchas Sí. gracias. Ok. ¿Qué más, jóvenes? ¿Tienen una pregunta? Lick, una pregunta. ¿En cuánto tiempo va a durar el examen? Todavía no sé. Ahí se los pongo yo cuando... Se los pongo yo cuando es a las 6 de la tarde. Yo se los pongo parte del texto del examen, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a ser la prueba? ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Ok. Gracias, Lick. ¿Qué más, jóvenes? Licenciado, Dígame. entiendo que según visto desde el punto de vista del capitalismo, como dijo usted o como dijo la compañera también, estos son cadenas de producción. Sí. Pero la cadena de producción, el valor no es sobre el ente personal o el ente, ¿cómo le dijeron? Humano, sino sobre la mercadería. O sea, la cadena de producción, su importancia es la producción, o sea, el producto que se está produciendo, valga tanta la redundancia. Pero en esta que usted nos está explicando, en la cadena de producción, visto desde esa manera, lo importante son las personas. Así es como lo entiendo. No sé si Sí. estoy bien. Así es. Es cómo es el trato entre ellos, si tienen todo lo necesario para producir, si están cómodos, si tienen equipo industrial, toda esa situación, pero el enfoque principal es el factor humano. Perdón, Eric, pero más el enfoque al trabajador, al obrero, a la gente que es asalariada. Ahí es donde más se detalla o estudia esta corriente. El ¿Sí? enfoque son ellos teniendo en cuenta que tengan todo lo necesario para producir. O sea, que ellos estén bien. No tanto, sería lo ideal, pero en este caso, si no es así, esta corriente le dice a usted como trabajador, organícese, hable con sus compañeros y defienda sus derechos y pida prestaciones y usted tiene que organizarse y pedir una serie de cosas que usted como trabajador tiene derecho. Eso es lo que dice esta corriente. ¿Sí? Ok, entiendo. Gracias, Lick. Ok. Miren, para que no nos perdamos, jóvenes, ubiquémonos en la teoría objetiva. No estoy criticando que alguien diga cadena de producción, pero es un término que se utiliza en el capitalismo. En la corriente objetiva, ese término no se menciona. Entonces, para que no nos perdamos, empleamos las palabras o el vocablo que utiliza la teoría objetiva.
¿verdad? Relaciones sociales de producción, relaciones entre todos los que son parte como trabajadores, pero también el dueño también entra ahí, también el gerente. Y todos los que se encargan también de distribuirlo y todos los que se encargan de etiquetarlo, los que se encargan de transportarlo. Es decir, estudia desde que el bien se produce y hasta que llega a manos del consumidor. Entonces, aparte, la estudia las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Ese es el tema de ahorita. ¿Qué más, jóvenes? ¿Comentarios? Ricky, hasta el tema de hoy va a venir los exámenes, el examen. Sí, hasta lo que miremos hoy. Sí, exactamente. Ok, gracias. Okay. ¿Qué más, jóvenes? ¿Quién más quiere preguntar? Yo tengo una pregunta. Dígame. No entiendo el concepto de ¿cómo? Sindicalismo, ¿verdad? Sindicalismo. ¿Sí? ¿Usted no sabe qué es eso? No, o sea, no lo entiendo muy bien. Es una organización que en Guatemala es legal, la ley lo permite, donde un trabajador se organiza con sus compañeros, ¿verdad? Es un procedimiento que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, tiene que platicar con los patronos, y entonces un común acuerdo entre, lo tiene que saber el patrono, se hace el trámite del Ministerio de Trabajo y tiene que autorizar el sindicato. Hay una serie de cosas, condiciones que tiene que tener para formar el sindicato, un número mínimo de personas y también reglamento y una serie de situaciones legales. Ustedes ese tema lo van a ver ustedes en otras clases, ¿verdad? El sindicalismo, ¿verdad? Grandes rasgos, eso es el sindicato. Gracias. Licenciado, disculpe, si el formar un sindicato en una empresa es permitido por el gobierno o por la ley, sí. ¿Por qué cuando los empresarios escuchan de que hay un grupo que quiere hacer un sindicato, empiezan a despedir a las personas? Porque tienen miedo de que se organicen y que pidan incremento de sueldo o prestaciones, ¿verdad? Ese es el temor del empresario. Miren, buena comentario, porque miren, jóvenes, aquí en Guatemala el sindicalismo es visto como comunismo por algunos empresarios. Es una tontera. Comunismo ya miramos que es un sistema económico donde la propiedad es estatal. ¿En Guatemala es propiedad estatal? No, en Guatemala es propiedad privada. Pero lo mencionan así porque ellos tienen el temor de que se organicen y que entonces de repente hasta van a ser comunistas, ¿verdad? El país. No, es legal, la ley lo permite y en Estados Unidos, en Europa, Japón, en Canadá hay sindicatos. En Guatemala lo permite la ley. ¿Sí? Es legal. Sí, es que fíjese que hace años yo trabajé en una empresa donde yo, no sé, cuando yo llegué de repente a trabajar, cuando entré a trabajar, vi que habían varias personas nuevas. Y cuando empezamos así, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué los demás qué se hicieron? Entonces empezamos a escuchar de que los habían despedido porque habían llegado rumores de que ellos querían formar un sindicato. Sí. Y la verdad es una empresa, ¿verdad? De que debería tener un poquito de vergüenza, ¿verdad? En ese sentido, porque fíjese que ellos no les gusta despedir a la gente. A ellos lo que les gusta es casi que obligar a que las personas renuncien. Y como yo el otro día, pues yo, bueno, siempre ha sido esos mis comentarios, ¿verdad? De que la parte pudiente siempre quiere que nosotros seamos ignorantes. Entonces las personas se van a atemorizar tanto, no saben, no conocen de sus derechos y terminan firmando sus renuncias, ¿verdad? Sí, pues. Sí, usted tiene razón. Aquí pasa mucho en Guatemala eso, ¿verdad? Desgraciadamente, entre los empresarios, ¿verdad? Y les cuento que los Gutiérrez en Guatemala tienen una organización que se llama Solidarismo, donde ellos compiten con el sindicato, pero el solidarismo apoya a la parte empresarial, es creado por los empresarios. Entonces, es una forma de decir, bueno, entonces solidarismo mejor ese y no sindicalismo. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Pero este tema, repito, ustedes lo van a ver despacio en otras materias, porque es parte de la carrera de Derecho, ¿sí? Seguimos, jóvenes, entonces, seguimos con fuerzas productivas, miremos el esquema, y entonces fuerza de trabajo ya lo copiamos, ¿verdad? Entonces,
No sé si tienen alguna pregunta o comentario de la fuerza de trabajo. Si quieren, mejor voy a seguir hablando de fuerza de trabajo. ¿Verdad? Bien, insisto que es lo más importante de esta corriente. Es un tema, ¿cómo les puedo decir a ustedes? A mí me parece normal lo de esta corriente, el fin de ellos, pero en Guatemala y en otros países de América Latina le llaman a esto comunismo y le llaman a esto como algo que realmente se debe combatir. Pero están mal, repito, en Estados Unidos es normal el sindicato, es normal que la gente se organice y sí le dan su lugar al empresario, ¿verdad? Perdón, al trabajador. En ese caso, en ese país, ¿verdad? Que es distinto al nuestro, allá se le paga por hora al trabajador, ¿verdad? Y entonces, en promedio gana más que otros países, pero el costo de vida también es un poco alto, ¿verdad? En Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué existe esa pugna? Porque realmente hay algo histórico que realmente el capitalismo le dolió eso y lo tuvo que admitir. En 1920, por ahí, o tal vez un poco antes, el sindicalismo era prohibido en Estados Unidos y casi todo el mundo. Y entonces, ustedes pues sabrán que pues ya al principio del siglo pasado Estados Unidos era una potencia capitalista. La industria creció de una manera fuerte y con las revoluciones industriales de 1, 2, 3 y 4, el país fue y sigue siendo líder en producción industrial. Bueno, entonces los trabajadores se organizaron y entraron en huelga, que también estaba prohibida la huelga en Estados Unidos. Para no cansarlos, los empresarios actuaron y fueron apresados los líderes de la huelga. Los líderes siguieron en huelga y la ley en Estados Unidos establecía que un líder de este caso podía ser juzgado y pena de muerte. 8 líderes de esa empresa y otros más fueron ejecutados. Eso quedó marcado en el mundo y el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador en conmemoración a estos trabajadores. Ahí fue donde realmente el mundo quedó impresionado por el actuar de Estados Unidos. Ellos lo hicieron como decir, bueno, para que ninguno se va a organizar de nuevo y para que no van a haber sindicatos, sin saber que a los 90 años ya cambió la ley y está permitido el sindicalismo en Estados Unidos. Bueno. Lic Ernesto. ¿Perdón? Lic Ernesto, buenas tardes. Sí, Mariela. Buenas tardes, Lic. Ya publiqué en el chat su código para el examen de parcial. Ok, muchas gracias. Para que los muchachos lo copien. Ok, gracias, Mariela, muy amable, le agradezco. De nada, feliz tarde. Igualmente. Entonces, jóvenes, este es el código de la que les hablé hace unos 10 minutos, ¿verdad? María es nuestra secretaria de la Coordinación de Área Básica y ya les mandó en el WhatsApp el código. Pregunto si ya les llegó. Gracias. De hecho, lo publicó No, licenciado, lo publicó acá. Bueno, ya lo tienen, lo importante para que ustedes saben que con este código pueden entrar al examen el miércoles, ¿verdad? ¿Sí? Sí, gracias, licenciado. Ya, Okay. Es importante que ya lo tenemos. ¿Perdón? Si lo pudiera mandar al WhatsApp, porque después uno ya no lo puede ver. Después de la llamada uno ya no puede ver este WhatsApp, este chat. Pero puede tomar captura. No, pero una vez que uno ya lo ingrese a Classroom, uno ya tiene el acceso a la clase. Ya lo enviaron al chat de WhatsApp, compañeros. Sí, por eso fue que habló ella. Por eso que habló Mariela de que le iba a mandar y ustedes ahorita lo están mandando ella al WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Lic Ernesto, no fue al WhatsApp porque yo no estoy en ese grupo. Se los dejé aquí en la llamada, en la clase ahorita. Gracias. Ok. El código ya se envió al WhatsApp. Ok, bueno. Entonces, jóvenes, espero que, gracias Mariela, espero que todos lo tengan, ¿verdad? Y no van a estar llamando ese día que no tienen el código, ¿verdad? Porque
Hoy es viernes y tienen, desde hoy hasta el código, ¿va? Para que ustedes no tengan ningún problema ese día para entrar, repito, al examen de economía. Estamos jóvenes. Gracias, Mariela. Seguimos jóvenes con la fuerza de trabajo. Es un tema interesante, pienso yo. Lo importante es que esta corriente, la razón de ser de esta corriente es defender la causa de los trabajadores. Eso es lo que le duele al empresario, ¿verdad? Pero, insisto, jóvenes, ¿verdad? Si ustedes no me creen, pueden investigar. En Estados Unidos es normal eso. Aquí en Guatemala estamos en 2021 y todavía el empresario lo mira como comunismo. Está pero perdido, ¿verdad? No, en Estados Unidos se reúnen seguido, en el deporte, que ustedes sabrán que los gringos, miren, los gringos, la verdad es que no es que, ¿cómo le puede decir usted? Ustedes van a decir que yo admiro a los gringos, no, pero son listos, para negocios son muy listos. Y el negocio del deporte lo tienen también muy bien organizado, por épocas del año. Entonces se reúnen sindicato de jugadores de la MLB, que principia el base en abril, del NBA en básquetbol y el NFL de fútbol americano, también el fútbol soccer, en fin, son como 7 deportes y se reúnen, ¿verdad? Hay problemas a veces. Les cuento que a mí me gusta el béisbol y no se me olvida que en 1994 empezó la temporada en abril y en agosto, en julio se reunieron, hubo desacuerdos, la cosa llegó al extremo de que el aumento no lo podían dar a los jugadores y los jugadores dijeron que no seguían jugando, se suspendió el base en agosto. Ya no, la temporada se terminó, no hubo playoff ni serie mundial. Entonces, sí, hay extremos, pero se reúnen, ¿verdad? Y no hay ningún problema en el sentido de pues no hay acuerdo, pero entonces dejamos la temporada, ¿verdad? Y así es en Japón, en Canadá y en Europa. Entonces, aquí tenemos ese asunto que si el empresario lo mira como algo extremista o gente resentida, ¿verdad? Y se mira mal con el punto de vista empresarial. Dígame, jóvenes. Licenciado, disculpe, y aquí en Guatemala, digamos, ese medio que usan muchas empresas en las entrevistas o en los formularios que uno llena cuando va a aplicar algún puesto, donde le indican a uno si uno ha pertenecido o es parte de un sindicato, es una forma de coacción hacia el trabajador que está buscando una oportunidad. Sí, es que miren, aquí hay diferentes formas, ¿verdad? La verdad que, por ejemplo, miren, eso me salgo del tema, pero el empresario es tan cerrado que la gente de la zona 18 no la dejan que trabaje, aunque la persona gane el examen, por eso la zona 18, porque piensa que son mareros todos, ¿verdad? Mire qué estupidez. Hay empresarios que zona 18 no los contratan, porque son mareros. Eso es cierto. Y la zona 18 habrá un 5% de mareros y los demás, gente como ustedes y yo, trabajadores. Así es, así en Guatemala hay empresarios que son cerrados, ¿no? Entonces, ahí estamos mal, ¿verdad? Porque el trabajador, pues, quiere trabajar, quiere elaborar y quiere también, pues, tener sus prebendas y derechos, ¿verdad? Como en cualquier país del mundo. Jóvenes, sigamos para terminar este tema, ¿verdad? De la teoría objetiva. La fuerza de trabajo es lo que estamos viendo ahorita, la que copiaron, pero bueno, se nos dio algo, ¿verdad? Que eso lo voy a recalcar, ¿verdad? No está en contra la corriente objetiva de la tecnología, ¿verdad? Voy a repetir, voy a leer lo que dice, ¿verdad? Por perfectos que sean los modelos o sistemas actuales, llámese maquinaria, sistemas electrónicos, computadoras, robot, cibernética, inteligencia artificial, el hombre fue y será la figura principal de la producción. Entonces, sí, la tecnología sí es aceptada en esta corriente, pero sigue siendo clave e importante y primordial el trabajador, ¿verdad? Entonces, hay un temor, ¿verdad?, de ustedes y su servidor, de que con el tiempo, pues entonces, en mi caso, dentro de 10, 20, 30 años, de repente la clase la va a dar un robot, ¿va? No sé, podría ser. Teleprogramar al robot y dar la clase, ¿va? Y mejor que yo. Entonces, esto es algo que a uno le da poco de temor, ¿verdad? Pero la teoría objetiva dice, sí, la máquina es excelente, minimiza costos, ¿verdad? Porque eso, miren, lo que mira el empresario, minimizar costos. Pero no, jamás va a destruir la máquina al hombre. Eso sí lo recalca, ¿verdad?
y en el robot, pues podemos pensar que sucede eso, ¿verdad? En Estados Unidos ya hay uso de robots, por ejemplo, en la producción de automóviles, pero siempre hay personas que están dirigiendo y están supervisando cada vehículo y cada parte. Entonces, no nos perdamos que siempre el hombre es la figura principal y es el que está atrás de la maquinaria o del robot o cualquier invento. ¿Sí? Licenciado solo hizo un comentario, dice la teoría objetiva no está en contra de, no le escuché lo demás. Es que estoy hablando, no estoy dictando, compañera. Entonces, es que no me recuerdo, es que miren, yo lo que digo y lo comento no lo tengo escrito, sino que empiezo a hablar, ¿verdad? Por eso es que ahora me pregunta, el licenciado, repita, no lo puedo repetir porque no tengo un grabador en la mente, ¿verdad? Entonces, por eso es que, disculpe compañera, pero no le puedo repetir porque lo dije espontáneamente, pero si tiene una duda puede preguntar. Es igual que la economía política y es en relación al capitalismo donde el trabajador es la fuente del trabajo, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. Sí, en el capitalismo se llama trabajador al laborante. En esta corriente se llama fuerza de trabajo. Y en la corriente objetiva. Ese es el nombre que se le conoce al obrero o al trabajador. Fuerza de trabajo en la corriente objetiva. ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? Otra pregunta. Bueno, sigamos. Nos queda una última parte. Miremos el esquema. Son medios de producción. Repito, nos toca la última parte, donde está fuerzas productivas, se dividen en fuerza de trabajo, que ya lo miramos, y la otra división es medios de producción. Es lo que ahorita nos toca, ¿verdad? Medios de producción. Ahí también hay una división. Entonces, medios de producción, la primera división se llama objetos de trabajo. Entonces, pongamos objetos de trabajo. Es todo aquello a lo que está dirigido el trabajo del hombre. Repito, es todo aquello a lo que está dirigido el trabajo del hombre. Ejemplos: la producción de petróleo, de carbón, de minerales, de madera, etcétera. Punto y seguido. También se incluyen una actividad precedente del hombre. Ejemplos: en la producción de petróleo, las refinerías. Punto y coma. El carbón en las calderas. Punto y coma. En la madera, la fábrica de muebles. Punto. En resumen, podemos afirmar que también se incluyen como objeto de trabajo las materias primas. Bien, entonces, jóvenes, para que nos ordenemos aquí en estos medios de producción que estamos mencionando, ¿verdad? Ya la producción en sí, para que se produzca un bien o servicio en una empresa, se entran objetos de trabajo. Voy con un ejemplo, a ver si me voy a entender, ¿verdad? Que lo escribimos ahí, ¿verdad? El petróleo. Sigue siendo importante como medio de transporte de los vehículos
con las gasolinas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El combustible. Ustedes sabrán que ya, pues, tal vez unos 10 años para acá, los países están tratando de ver alternativas de usar otro tipo de combustible, ¿verdad? Que esté a favor del medio ambiente. Es decir, sabemos el daño que causa ¿cómo se llama? Las gasolinas, ¿verdad? En la capa de ozono y el ser humano también, ¿verdad? Entonces, sí hay varios países que están ya en eso, pues ya la producción de vehículos eléctricos es una realidad, ¿verdad? En todo el mundo. Claro, no se han vendido como ellos han querido, porque son más caros, pero yo pienso que unos 10 años, tal vez menos, ya, en Guatemala ya también han venido carros eléctricos. Ya creo que se va a proliferar más la venta de estos vehículos. Bueno, pero sigue siendo el principal medio de movilización de vehículos a través de gasolinas, ¿verdad? Bueno, entonces, el petróleo, voy con ejemplo de Pemex, la empresa mexicana que produce petróleo en ese país. Esa empresa es estatal y ellos tienen todo el proceso del petróleo. Los yacimientos que se encuentran en ese territorio, ellos son los que se dan cuenta, ¿verdad? A través de estudios, dónde están los yacimientos. Algunos están en el mar y empiezan a procesar el petróleo y sale el barril de petróleo. Pero en este caso, el barril de petróleo tiene un uso principal en gasolinas, pero también, por ejemplo, se usa para asfalto, como poliéster, y tiene como 10 formas más, ¿verdad?, de utilizar el petróleo. Entonces, entra la producción de petróleo, en este caso de México, entra como objeto de trabajo. Pero también, para producir gasolinas, se necesita refinerías. La refinería es una inversión de más de $1,000 millones. Entonces, también lo tiene México, ¿verdad? De ese barril de petróleo, una parte lo procesa en las refinerías y sale el combustible, y hay entonces gasolineras en México, ¿verdad? Ese proceso, entonces, es parte del objeto de trabajo, es decir, la producción de petróleo en sí, la producción de combustibles, ¿verdad? Y otro uso que tengan, ¿verdad? También de gas, por ejemplo, ustedes saben que también se puede producir gas en yacimientos de petróleo, ¿verdad? En el caso de Guatemala, ¿verdad? Para que hablemos de nuestro país, hablemos de, por ejemplo, de los ingenios. Los ingenios que están concentrados en la costa sur, son como unos 10 ingenios. En este caso, la materia prima es la caña de azúcar, ¿verdad? Pero ya los últimos 10 años se produce azúcar, pero también de la caña de azúcar se puede producir alcohol, también combustible que se llama gasoil, que se exporta a Estados Unidos y Brasil para mover vehículos con gasoil, y también el bagazo, que es lo que queda de la caña de azúcar, se procesa y se produce electricidad. Entonces, toda esa parte es objeto de trabajo, ¿verdad? La caña, el azúcar, el alcohol, el gasoil, y también lo que es la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, la materia prima es parte de los objetos de trabajo. Yo no sé si alguien tiene una... Licenciado, una pregunta. Y también entraría en eso la minería, digamos, hablando de aquí a Guatemala, la minería y la hidroeléctrica. Sí, pero sí, ahí sería la producción de energía eléctrica, ¿verdad? A través del agua, del movimiento del agua. Sí, también entra. Mire, cualquier empresa de servicios, o una empresa que produce un bien, o una finca que produce aguacates, por ejemplo, también entra como... también tiene su parte en materia prima, entraría el aguacate, por ejemplo, va como un producto que se produce, y ese sería la producción de aguacate, ¿sí? Por ejemplo, va para decir en la rama agrícola. Así como el pollo rey, licenciado. Sí, también, claro. ¿Sí? Aquí hay algo que también, ya que usted está preguntando, Leila, me quedé impresionado ahora la lectura de estos empresarios. En el rastro, lo que queda ahí, que aparentemente no sirve, ¿verdad? Las plumas, las pasas, todo eso. Fíjese que ahí está el tráiler de
de alianza, concentrados de alianza, procesan esa parte que aparentemente no sirve del pollo y sale concentrado de alianza. Y en las granjas, lo que va quedando de ahí también parte de pollo, eso se llama gallinaza y están los camiones también comprando la gallinaza, ¿verdad? Que le sirve a los agricultores como abono. Entonces, ese es capitalismo y esa es la forma como estos señores realmente son millonarios, ¿verdad? Y ya están en muchas actividades económicas ahora, los Gutiérrez. Sí, es cierto, licenciado. Yo me he dado cuenta de que yo me quedo admirada, porque, por ejemplo, donde son los pollos aprovechan hasta lo último para poder hacer dinero, ¿verdad? Aprovechan también, así como de los marranos, aprovechan todo, hasta donde ya no, para poder sacar un producto. Sí, ellos también tienen, Toledo también es de ellos, sí, es cierto. También es de ellos Toledo. ¿Sí? Licenciado, me Sí. parece que, bueno, hay varios países, pero me parece que Guatemala también, las patas de gallina o pollo son exportadas a China. China las compra, pero como que si fuera oro. Eso sí no sabía yo. Sí, y es un dato que justo lo que usted dice, de lo que queda del pollo se manda como a disecar, me parece, y mucha de esa parte se utiliza para hacer el consomé. Sí, pues, sí. Sí, el pollo es un animal, digamos, que, bueno, les adelanto, ustedes sabrán eso, ¿verdad? La principal carne que se consume en el mundo es la de pollo, ¿verdad? No hay ninguna producción más fuerte en el mundo de carne que la de pollo, ¿verdad? En todos los países desarrollados, subdesarrollados, pobres y ricos, en todos se consume mucho pollo. ¿Sí? Pasemos a la otra parte que también se complementan con la que estamos viendo ahorita. Entonces, nos sigue, perdón, en el esquema, miremos, y la segunda parte de los medios de producción se llama medio de trabajo, copiémoslo. Entonces, medio de trabajo es lo que ahorita vamos a ver, que es lo último del examen. Repito, nos toca medio de trabajo. Pongamos, también son llamados instrumentos de trabajo. Están conformadas por todas las herramientas mediante las cuales trabaja el hombre. Punto. Son los materiales necesarios que son utilizados en el proceso de producción. Perdone, podría repetir, perdone, que me quedé. Son todos los materiales necesarios que son utilizados en el proceso de producción. Ejemplos. Actualmente, el uso de las computadoras. Del internet. Teléfonos celulares. Sistemas electrónicos. El uso de robot, etcétera. Entonces, jóvenes, para producir se necesitan entonces lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los objetos de trabajo. Es decir, las materias primas, lo que usted va a procesar, ¿verdad? En una fábrica, el producto final, que en los ingenios, pues el azúcar, es los alcoholes, el gasol y producir energía eléctrica, ¿verdad? Pero, sin medios de trabajo no se puede producir. Necesitan entonces instrumentos de trabajo para poder elaborar, o herramientas, ¿verdad? Entonces, esto es parte también importante de una empresa. Dependiendo, pues, hay instrumentos sencillos, ¿verdad? Pero que siguen siendo claves en una industria, ¿verdad? En una pequeña industria, de zapatos, ¿verdad?
pues si se hace manual, pues todavía el martillo es importante, ¿verdad? Entonces, lo que sí es clave es lo que copiamos al final, ¿verdad? Que creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Licenciado, perdone. Dígame. También a todo lo que se utiliza en los medios de trabajo se le puede llamar instrumentos de producción. No, no. No. Son de trabajo. Solo de trabajo. Son herramientas. Ah, herramientas. Son herramientas. Gracias. Por eso es que voy, ¿verdad? Con lo que ustedes lo saben, ¿verdad? Cualquier empresa en Guatemala, por sencillo que sea, tiene que tener computadora. Licenciado, ¿y las maquinarias entran aquí? Sí, también entran maquinarias como parte importante en la producir un bien o servicio, sí. Entran como herramientas, ¿verdad? Entran como parte importante o equipo. Cualquier equipo que se utilice para producir también entra como herramientas, ¿verdad? Como le digo, pues eso. Pero los más esenciales son esos. Lick, fíjese que aquí en un libro yo estaba leyendo que dice instrumentos, herramientas, máquinas y animales utilizados directamente en el trabajo y se le denominan propiamente instrumentos de producción. Y en el título tiene los medios de trabajo. Entonces, por eso le preguntaba si era correcto eso o no. Bueno, no sé, es que, ¿qué libro está leyendo usted? ¿En qué libro es? Es el de Economía de la 28ª edición. Sí, pero ¿quién es el autor? Eliseo Hernández. Sí, Jorge Fidel Hernández. Sí. Bueno, es de criterio, ¿verdad? Pero es toda herramienta que se utiliza para producir, ahí entra, ¿verdad? O sea, yo le preguntaba porque a la hora del examen o uno pone o algo así, no sé. Usted ponga lo que yo le estoy diciendo a usted. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Ya me imagino que se refiere a los bueyes, por ejemplo. Sí, en el caso de la producción agrícola, sí, traen los bueyes. Miren, jóvenes, yo me río de esto, pero no piensen, aprovecho para decir, digo lo mismo que les dije hace varios días y repito, el examen está hecho de las copias de clase. De ahí se sacaron los exámenes, ¿verdad? Literalmente. Sigan leyendo libros para tener conocimientos, pero si no leen las copias, si les va mal, no es culpa mía. El examen está hecho basado en las copias de los temas que miramos en clase. ¿Sí? Ay, no tiene misericordia, Lick, en el examen. Fíjense que le voy a adelantar, no hay misericordia. ¿Saben por qué? Porque el sistema de la computadora, ¿cómo se llama? Resuelve el examen. Es decir, que las respuestas son únicas. No pueden poner otra respuesta. Si se equivocaron, si se equivocaron, se fregaron, ¿va? Porque es única respuesta. Ya les di un chivo ahí que, ¿cómo viene más o menos, va? Es como los demás, licenciado, como de respuesta múltiple y así, no es como explicar ni nada. La calificada es mucho más sencilla para uno, ¿verdad? Que lo haga la computadora, porque es una respuesta única. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, pero el texto que aparece en las preguntas es basado en lo que hemos visto en clase. Bueno, entonces, jóvenes, importante lo que dije, ¿verdad? Pues no estoy mintiendo. El uso de la computadora es generalizado, ¿verdad? En Guatemala. El uso también del Internet, ¿verdad? Alguien que tenga su computadora y no tenga Internet, pues uno puede pensar, pero ¿y este qué, verdad? Y se complementa con el teléfono celular, ¿verdad? En el sentido de redes sociales, en el sentido de tener ahí, hay empresas que utilizan lo que es el WhatsApp para vender o los proveedores, en fin, todo lo que tenemos ahora es también de tecnología, es parte importante de una empresa, ¿verdad? Y en Guatemala también, ¿verdad? Esas herramientas que pueden ser sofisticadas para alguien, como su servidor, ¿verdad? El año pasado me costó empezar a dar clase por esta forma, y es una tan sencillo como un martillo, ¿verdad? ¿Qué más puede ser sencillo? Pues un machete para un agricultor. En fin, todo lo que es parte importante para producir cualquier bien o servicio, ¿verdad? Entra como herramienta, entra como un instrumento de trabajo, ¿verdad? Y pues incluye maquinaria o equipo que se utiliza para producir un bien o servicio. Preguntas, jóvenes. Gracias a Dios que llegamos a este punto. Va a tener yo pena que no abarcáramos los temas del examen, pero acá sí, ya hasta aquí entra el examen, ¿verdad? Todos los
se van a dar cuenta que no les miento, que los temas de la prueba de miércoles son temas que hemos visto en clase. Todo se ha visto en cada día que tenemos nuestra clase. Es decir, que ustedes en mi materia no van a tener que leer varias cosas que les van a preguntar en el examen, ¿verdad? No estoy criticando nada. Si alguien les deja un libro para leerlo, pues el licenciado sabrá por acá. ¿Por qué? Pero en mi clase, pues casi siempre me gusta dar la clase de los contenidos del programa y preguntar en el examen sobre lo que hemos visto en clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hemos terminado, pero para que nos ubiquemos, ¿no? Que hasta aquí. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Vea, disculpe que lo moleste, es que fíjese que no me quedó muy claro lo que eran los objetos de trabajo, las materias brutas y las materias primas, entonces no sé si me podía dar un ejemplo, licenciado, disculpe. Este es todo lo que es materia prima entra ahí. Y todo, por ejemplo, con el origen del petróleo, ¿verdad? Se produce el petróleo. En el caso de Pemex es real y cierto, ¿verdad? Ellos tienen todo el proceso de yacimiento de petróleo. Se encargan de buscar yacimientos y extraer este petróleo. Salen los barriles de petróleo y una parte de eso lo procesan para producir gasolinas, pero ahí tienen que tener refinerías, ¿verdad? Para producir la gasolina. Todo ese producto entra en objeto de trabajo, entra como objeto de trabajo, ¿verdad? Y en el caso nuestro de los cañas de azúcar. Y las pinturas también, dice Lick. ¿Perdón? ¿Las pinturas? Ay, pero las pinturas hay otra empresa que se encarga de producirlas. Estamos hablando de Pemex, ¿verdad? En este caso sería todos los derivados del petróleo, para que no nos perdamos, ¿no? Para explicar el asunto del Pemex, ¿verdad? No sé si ahí, pues, me están entendiendo o no, ¿verdad? Licenciado, dígame. Es que en lo de los objetos de trabajo, okay. Es que en los objetos de trabajo habían dos divisiones, las materias brutas y las materias primas. Esa es mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las dos? No se complique. Es lo mismo. Cualquier materia prima, sí, no se complique. Ok, licenciado, muchas gracias, soy yo. Okay, no tenga pena. ¿Qué más jóvenes tienen? Bueno, aprovechando que tenemos 15 minutos o 12 minutos, quisiera que trataran ahorita de revisar sus copias y el segundo día vimos el concepto de economía política. Miremoslo porque eso creo que es bueno para que entendamos el esquema. A ver si me va a entender. Repito, buscamos el segundo día de clase, les di el concepto de economía política y les dije que ese concepto no lo iban a entender. Tenía palabras que ustedes no la conocían, pero cuando miramos el esquema iba a estar más claro. Entonces, quisiera que lo leyéramos para que relacionemos el esquema, y el esquema dice lo mismo, en otras palabras, de lo que dice la economía política, ¿verdad? Voy a leerlo, ¿verdad? Y mejor si miran las copias para que coinciden con lo que voy a leer. Economía política es la ciencia que trata el desarrollo de las relaciones productivas, sociales, económicas entre los hombres, que estudia las leyes que rigen estas relaciones en las distintas etapas del desarrollo de la sociedad humana, sobre la base de la forma de propiedad de los medios de producción. Bueno, empiezo por lo último, ¿verdad? ¿Qué son medios de producción, jóvenes? Pues es lo que acabamos de ver, en la última parte. Medios de producción son los objetos y los medios de trabajo. ¿Por qué hace énfasis en esto? Porque la corriente objetiva dice, bueno, comunidad primitiva. ¿Cómo son los medios de producción en la comunidad primitiva? Les pregunto, ¿públicos o privados? ¿O no hay? ¿O no medios de producción? No había, porque todos lo podían hacer. Sí. Aunque también podría ser. Sí. No había, porque la gente no se dedicaba a producir. La gente se dedicaba nada más a sustituir. ¿Cuál sería en la esclavitud? Los medios de trabajo, los medios de producción, ¿son privados o públicos en la esclavitud? Pregunto. Privados. Los privados, sí. Entonces, aquí ya aparece la propiedad privada. Ya aparece el amo, que tiene varios esclavos, pero también copiamos que aparecen los primeros talleres y también la agricultura empezó a aparecer. Entonces, ahí los medios de producción son privados. En el feudalismo también, el finquero, ¿cómo se llama? El señor feudal es el dueño de los medios de producción, el dueño de la tierra,
lo que produce en la agricultura y tiene herramientas que son de él, ¿verdad? ¿Cómo es en el capitalismo? Pues igual, ¿quiénes son los medios de producción en una empresa? El empresario, ¿verdad? La maquinaria, el equipo que utiliza la materia prima y las herramientas también son de él. Ese es el análisis que hace la economía política, no sé si ya me están entendiendo, ¿verdad? Eso es lo que analiza en cada modo de producción, analiza ¿cómo se llama? La corriente objetiva, ¿verdad? Énfasis con la historia, que le llaman, por eso lo miramos, ¿verdad? Los 5 modos de producción. ¿Qué es lo que mira? Y lo pueden ustedes consultar o verlo, leerlo más tarde o el fin de semana. ¿Qué es lo primero que mira la teoría objetiva en cada modo de producción? El régimen de propiedad, ¿sí? ¿Qué mira después? Las clases sociales. ¿Qué mira después? ¿Qué es lo que en ese modo de producción, qué es lo que se vende, qué es lo que se ofrece, qué es lo que más en ese modo de producción se caracteriza? Y el capitalismo sí analiza no solo en sí las clases antagónicas, sino también analiza la forma que se produce y también, pues, creo que ustedes lo saben, ¿verdad? La ventaja, entre comillas, del capitalismo iniciado en Inglaterra fue que la revolución industrial, la primera, fue base para que la producción industrial creciera. Y después, en Estados Unidos, apareció la segunda, tercera y cuarta revolución. Ha sido clave para el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? La industria cada vez es más sofisticada, es más, digamos, computarizada, más electrónica y ya también inteligencia artificial. Todo eso ha sido un empuje para que el capitalismo se siga desarrollando. Les cuento rápidamente, hace 30 años que yo estudié en la Facultad de Economía, nos decían los licenciados que la tendencia iba a ser que desapareciera el capitalismo y el comunismo iba a estar vigente en el mundo. Y estamos en el 2021 y el capitalismo sigue siendo vigente y el comunismo cada vez es menos en el mundo. No sé qué va a pasar en el futuro, pero el capitalismo se ha mantenido, bien o mal se ha mantenido y está vigente en un 95% de países. Con esto no estoy defendiendo el capitalismo, estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Que ellos siempre, como es un buen negocio, jóvenes, ¿verdad? Ellos siempre están a la par de tecnología y siempre están tratando de actualizarse y tratando de expandirse en todo el mundo. Ahí, en el caso de Estados Unidos, tiene competencia de China ahora, ¿verdad? Que es la famosa guerra comercial. Estaba leyendo ayer que están preocupados Estados Unidos con los microchips, que ya dependen mucho de los microchips que se producen en China y en otros países, y entonces tienen temor que de repente haya un bloqueo. Entonces están viendo ellos cómo producen una cantidad fuerte de microchips para no depender de chinos o de la India en microchips. Ese es el capitalismo actualmente en el mundo, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar algo de esto o preguntar sobre lo que estamos hablando. Dígame. Mencionó que hay 3... Compañera Lidia, habla más fuerte. ¿Sí? ¿Ahora Sí. sí me escucha? Ahora sí. Que mira la teoría objetiva en los medios de producción. Usted mencionó 3. Pero no logré escuchar bien. ¿Cómo así? Repítame, porque no lo entendí lo que está comentando. Dígame, vamos a ver. Sí, usted dijo qué es lo que mira la teoría objetiva en los medios de producción. Eso no me No, quedó lo que yo muy dije claro. es que analiza, en cada modo de producción, analiza cómo son los medios de producción, cómo es en la esclavitud, cómo es el feudalismo y cómo es en el capitalismo. A eso me refería. En el comunismo también lo analiza, pero en el comunismo supuestamente ahí el Estado es el dueño de las tierras y de los negocios. Y supuestamente en el comunismo no hay clases sociales, aunque fue mentira. Clases sociales existen en el comunismo. En Cuba todos son iguales en teoría, pero la gente que es del Partido Comunista está a un nivel más alto que la mayoría del pueblo. Entonces lo que dicen ellos no es cierto. Del comunismo en Cuba, por ejemplo. Y igual fue en Rusia y igual también fue en China. No sé si ahí pues un poco explico, Lidia, o no, o la confundo más, no sé. Licenciado, ¿y en Corea sí se maneja así también? Sí. O, sí, ¿verdad? En Corea es más cerrado que Cuba. En Corea tiene relaciones comerciales con unos países, no con otros, ¿no? Pasan penas, ¿verdad? Cuando algunos bienes que no se producen allá,
y o hay deficiencia en la agricultura, pues entonces la gente no puede comer arroz o otro bien y entonces hay hambrunas, ¿verdad? Según cuentan en Corea hay periodos de hambruna, ¿verdad? Pero así son ellos de cerrados, ¿verdad? Que podrían importar arroz y no lo hacen, ¿verdad? Porque tienen relaciones comerciales con China y otros países afines, pero no con todos. Así es el comunismo en Corea del Norte. Gracias, licenciado. Gracias. ¿Quién más, jóvenes, quiere preguntar o comentar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que quería hacerle una consulta. Yo es primera vez que estoy en su clase. ¿Cómo podría obtener yo las notas para el examen? Pero que sus compañeros se la pasen. Pero se la pasen ellos. Yo no se las puedo dar, ¿sabe por qué? Porque entonces le doy el examen, ¿no? Yo no se los puedo dar, los compañeros ahorita comuniquen con ellos para que le puedan enviar, le da su número o algo así para que se la puedan enviar por chat o por internet, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya. Okay. Gracias. Solo para que la compañera sepa, en el grupo están compartiendo las notas. Una compañera está compartiendo todas las notas en el de WhatsApp. Bueno, entonces que se encarguen. Bueno, gracias. ¿A qué número me puedo incorporar, perdón? Déselo, Dulce, déselo para que sepa ella también. Hay un link que está en la página, pero no, si quieres mandar tu número acá y te mando el link. Okay. Se lo doy para que me haga favor de... Sí. Es 42. 78. Ajá. 64, 12. Muy bien, ahorita lo mando. Ok. Gracias, muy amable. Gracias, licenciado. De nada, estamos terminando, ¿verdad? Nuestra clase. Espero que estudien, ¿verdad? Que les vaya bien en su clase. Si les va mal, jóvenes, sigan con el segundo parcial, que todavía quedan 40 puntos, ¿verdad? No es que les desee el mal. Jóvenes, perder o sea que es normal. Aunque ustedes conmigo se pueden enojar. No es fácil. Y la experiencia estudiantil y experiencia de catedrático me indican que se puede perder un parcial, pero se puede recuperar en el segundo. Entonces hay que seguir, ¿verdad? Y hay que levantarse por si a uno le va mal y seguir, ¿verdad? Porque así es la universidad. Entonces, nos miramos la otra semana no hay clase, ¿verdad? Porque esos días de nuestra clase tenemos examen. Ustedes tienen examen. Nos miraríamos después del examen de Derecho, ¿verdad? Que es un viernes, creo que deben 8. Y seguiríamos con la segunda parte del contenido, que es capitalismo. Entonces, jóvenes, que pasen buena tarde, noche, y estudian, por favor, y entonces les deseo suerte en su prueba. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Que tenga buen fin de semana. Feliz noche. Gracias por para todos. Noche, licenciado.